¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Evidentemente vamos a iniciar con el análisis de lo que ocurrió el día de ayer en los procesos electorales. Y por muchas razones la elección más atrayente fue la de Baja California, tanto porque ahí se está disputando la gubernatura, la única en la que se disputa la gubernatura, como las posibles repercusiones a nivel nacional sobre el pacto, sobre la crisis que vive el PAN, puede tener el resultado de esta elección. Bueno, se cayó el PREP. Algunos recuerdan, Jesús Zambrano estaba recordando la caída del sistema que tuvo lugar hace 25 años. En realidad aquí parece ser no una cuestión de dolo, porque además el gobierno que podría influir sobre el Instituto Electoral no es el del PRI, es el del PAN. Más bien se trata de que los PREPs se han privatizado, se han enviado, ya no los hacen los propios institutos, ahora los hacen casi en todos los casos empresas privadas, y en Baja California se cayó. De todas maneras, creo que hay elementos suficientes para, ya yo me adelanto, para pensar que es el PAN el que ganó Baja California. Desde luego los resultados oficiales vendrán hasta el miércoles, pero hay varios indicios. Por ejemplo, bueno, de los más firmes podría ser una encuesta, no encuesta de salida, sino incluso conteo rápido, llevado a cabo por Mitofsky, pone al PAN por arriba por 4 puntos, que es más o menos lo que calculaba el PAN. Pero luego hay otros elementos que uno puede leer, que no son muy científicos, que digamos, pero que pueden servir para el análisis, como es el contraste entre el festejo que hizo ayer el PAN con su candidato y el PRD, candidato de los dos, frente a una sonrisa forzada del candidato del PRI cuando se anunciaba ayer mismo su presunto triunfo. En realidad parecía, tratando de leer el lenguaje corporal, que él ya sabía que las tendencias no le estaban favoreciendo. Pero hay otro indicio más que dice muchas cosas. El PAN insiste en que ganó, aún después de la caída del PREP, el PAN insiste en que ganó, mientras que el PRI, César Camacho, ya dice, mira, no decimos que ganamos ni que perdimos, nos vamos a esperar hasta el miércoles. Eso ya es un indicio de que probablemente sus propios datos no son favorables para el candidato del PRI, pero en todo caso habrá que esperar el miércoles. A mí me gustaría comentar, perdón, ¿quieres tú? Adelante. A mí me gustaría comentar algo que le escuché a Jorge Alcocer hoy en la mañana en el programa de Carmen Aristegui, que me parece un asunto muy relevante en relación con la intervención de los gobernadores, de los gobiernos de los estados, de los congresos locales, que están otorgando concesiones a empresas privadas para hacer el PREP. Lo hicieron desde luego en Baja California, en Durango, y en otras entidades que menciona Alcocer. Aunque es decisión de los institutos, ¿no? Perdón. Es una decisión de los gobiernos. Bueno, del Instituto Electoral, que es autónomo normalmente. Sí, pero lo que quiero yo, pero estos institutos normalmente están controlados por el gobernador. Digo, tampoco tenemos las evidencias claras para hacerlo, pero casi todos los congresos y los institutos electorales de los estados tienen un control bastante claro del gobierno del estado. A eso es a lo que yo me refería. Pero tienes razón, formalmente no es así. Lo que yo quiero destacar es que las intervenciones de los gobiernos de los estados no solo se dan en función de endeudar a los estados, en seguir utilizando los recursos públicos para las campañas electorales, sino también en intervenir en el proceso electoral, que es parte de sus decisiones. Esta soberanía que tienen los estados forma parte de su régimen interior, como se llama constitucionalmente, donde está lo electoral. Entonces están metiendo y están defraudando porque los cobros que están haciendo estas empresas privadas para hacer el PREP son muy altos. Estas los venía haciendo porque tiene todos los instrumentos para ello, según reportaba el propio Alcocer, el IFE. Y no hubo en la pasada elección ninguna queja en relación con esto. De tal manera que este es un asunto que parece relevante ahora que estamos ante la inseguridad de los resultados, ver cómo la intervención de los gobernadores no solo ha traído este incremento de inseguridad, sino que está incluso propiciando el fraude, ¿no? Pues no sé si el fraude, o la pero negociación, ciertamente o la concertación. La negociación en cupular. En esta elección es bien interesante si comparamos la del 2012 y la del 2013, porque en el trasfondo está una valoración sobre un instituto electoral nacional que organice todas las elecciones o el régimen que tenemos, uno federal y los 32 estatales. Y en ese sentido, si comparamos las elecciones del 2012, realmente hubo pocos
problemas graves. Ciertamente no hubo una caída que yo recuerde de ningún PREP, todo funcionó razonablemente bien en las elecciones locales, no en las federales, sino en las locales. Las concurrentes, como si el hecho de que estuviera el IFE ponía un cierto control de calidad que tenían que seguir los institutos electorales. Este año el rasgo que caracteriza a los institutos electorales es la poca eficiencia, la evasión sobre problemas, me referiré a ellos en el siguiente bloque, sobre la violencia. El desorden. Al desorden generalizado, porque realmente quedan muy mal parados. En términos institucionales, las instituciones que salen perdiendo en esta elección son en primerísimo lugar los institutos electorales locales. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué no un IFE? ¿Por qué no un IFE, un Instituto Electoral Nacional que se encargue de organizar las elecciones y que nos dé un mínimo de garantías y pues que nos va a salir más barato? Porque el PREP de Puebla fueron 16 millones, 22 millones. El de Baja California 5 millones, el de Durango, el de Veracruz 16 millones. Estamos hablando de cantidades que suenan exorbitantes y totalmente ilógicas porque no hay proporción entre población y costo. Yo creo que va a ser un elemento importante para discutir la reforma electoral y si vamos o no finalmente a un Instituto Nacional Electoral. Pero respecto a lo que ocurrió el día de ayer, yo veo 3 rasgos importantes a seguir. Uno, las campañas electorales estuvieron plagadas de denuncias de desvíos millonarios de gobernadores y todo lo demás. O sea, fácilmente puede uno contabilizar 4,000 millones de pesos de desvíos denunciados por los partidos en Guanajuato, en distintas entidades federativas, y vamos a ver cuántas de esas denuncias terminan en efectivamente expedientes integrados por los fiscales, porque ese es un tema, digamos, recurrente en las elecciones mexicanas. Denuncias de manejos irregulares de dinero y después vienen los resultados y ya se les olvida a los partidos darle un seguimiento al tema de las denuncias. Ojalá cierren el expediente, cierren la pinza y no solo lo hayan usado como elemento de campaña, sino que efectivamente se vayan cerrando esos espacios de impunidad. Lo segundo, la baja participación de la gente. Se comprueba en prácticamente todas las entidades que las elecciones locales no entusiasman ni a los propios gobernados. Desde Baja California hasta Quintana Roo la participación fue bajísima. Y lo tercero es que, bueno, pues tengo la impresión de que el impacto, no sé cómo lo vean ustedes, para la política nacional, en todo caso para la dinámica del pacto, no es mala en la medida en que el PAN queda satisfecho con los resultados. Si se queda con Baja California, hay un montón, Puebla, por supuesto, pero hay capitales que no esperaba ganar, por ejemplo Saltillo, que estaba, al parecer, caía del lado del PRI. En fin, el PAN queda contento con sus resultados, ha hecho una lectura positiva de lo que ocurrió ayer, y el PRD, a pesar de que no tuvo muchos candidatos propios, está haciendo una lectura también muy triunfalista de los resultados de los gobiernos coaligados, de tal manera que los 3 partidos grandes quedan como satisfechos con lo que hubo ayer, es decir, un país de candidatos. Una pregunta, la semana pasada Gustavo Madero soltó un exabrupto después de estar en Veracruz y dijo, está de la chingada. ¿Dirá lo mismo esta semana después de...? Hoy en la mañana lo oí, dijo que Quintana Roo y Veracruz están perfectamente inconformes, igual que el PRD. Es que creo que sí, en Quintana Roo se le pasó la mano al gobernador, se llevó los 10 municipios completitos, un estado que ya tenía alternancia, ¿no? Bueno, ahí se dividieron, ¿no? Por el gremio y todo. Pero oye, llevarte 10 de 10 sí habla de una política de otra época. Sí, yo creo que vale la pena hacer la distinción entre las posibles repercusiones de las elecciones en el plano nacional, que habíamos dicho repercutirá, por un lado, en la crisis del PAN. Creo que si se confirma lo de Baja California, Gustavo Madero quedará fortalecido al interior del PAN, frente a todos los embates que ha enfrentado ahora. Y también lo del pacto, pues igual y sale adelante, que eso habría que discutirlo también en qué términos y demás, pero en principio pareciera que hay las condiciones para que el pacto pueda continuar, para que se pueda salvar frente a este embate de las elecciones. Pero habría que distinguir eso de una tentación que siempre está presente en los periodistas en general, nacionales e internacionales, de leer estas elecciones como un indicador nacional o como una evaluación al gobierno de Peña Nieto, que me parece que no es el caso. Es decir, son lógicas locales, hay que insistir en que la gente está respondiendo a cómo fue el gobierno de su
cómo es el gobierno de su estado, qué partido lo gobierna. Por ejemplo, en Coahuila sí parece haber habido un retroceso por todos los escándalos de Moreira, pero es una cuestión local de todas maneras. Un retroceso del PRI, efectivamente, en varias plazas importantes. Pues en Quintana Roo pues, probablemente sí hubo un exceso ahí de intervención del gobierno. Y en cada plaza vamos viendo diferentes resultados precisamente a partir de condiciones muy locales. Entonces hacer una lectura nacional de las elecciones creo que no lo que corresponde. Sí, en cambio, la repercusión a nivel nacional, porque en eso siempre se da un uso político. Los partidos le dan un uso político a las elecciones para sus controversias entre partidos y al interior de los partidos. Totalmente. Un comentario me surge de lo que estás diciendo. Culturalmente, una buena parte de la población y seguramente el auditorio sigue metido en la lógica del presidencialismo y toda la política se tiene que juzgar a través de esa óptica. Ayer lo planteamos. Lo que tú sugieres es un muy buen punto, que es confirmado por otras evidencias, es que el presidencialismo ya no es el que era. Tampoco puede decirse que ha desaparecido, porque sería un despropósito, pero ya no es el que era, y estamos hablando de 32 repúblicas autónomas que intentan llegar a acuerdos federalistas razonables en torno a asuntos tan nodales del tipo de democracia electoral que vamos a tener, y evidentemente, por lo que observamos ayer, pues hay de chile, de dulce y de manteca. Ayer en la noche, cuando analizábamos en vivo las elecciones que tuvieron lugar este domingo, hablábamos de este asunto, Sergio, tú no estabas, pero hablábamos del asunto de la cultura política presidencialista, providencialista, que es la que jala la mayor parte de la atención y la participación mayor en las elecciones, en contraste con lo que ocurre con las elecciones municipales, que suponiendo que son las elecciones de la autoridad más cercana al pueblo, tienen el menor interés del pueblo, dicho así muy apretadamente. Pero yo creo que si hacemos un intento de balance de cómo le fue al PRI y de cómo le fue al PAN en estas elecciones, podemos decir que al PRI y a Peña Nieto en consecuencia, al PRI y su aliado el Verde, por supuesto, que ya es un aliado permanente, no les fue mal. Confirman algunas capitales muy importantes, algunas que ni siquiera tenían en este momento, y también, bueno, pues tienen un protagonismo muy fuerte en Baja California, a pesar de que puede ganar el PAN. Al PAN le va también bastante bien y está habiendo una recuperación que no solo se ve en la gubernatura de Baja California y en la capital Mexicali, que aparentemente también ganó, y otra que es Rosarito, sino, y habiendo perdido en la elección pasada los 5 municipios de Baja California, sino que le va bien en Aguascalientes, un estado donde estaba muy golpeado el PAN, donde había perdido la gubernatura, todos los municipios, la mayoría en el Congreso, tenía 4 diputados en el Congreso, ahora parece que está recuperando bastantes municipios, varios municipios, y hay una recuperación también a nivel del Congreso local. Y lo de Puebla es bastante notable porque la capital poblana es una de las principales ciudades del país y confirmarla el PAN, pues está fortaleciendo en el fondo, como tú bien decías, a Gustavo Madero para su reelección. Y Moreno Valle queda como hombre fuerte, sí. El PRI gana Oaxaca, que es interesante ver cómo se da, gana Tijuana. Creo que todos tienen elementos como para decir, a ver, no nos fue tan mal, lo cual creo que es bueno para el país, que se distribuye el poder entre el máximo número de individuos. Lo que sí se confirmó es que hay competitividad ahí donde se formaron alianzas opositoras. El PRD solo y el PAN solo, a pesar de que no le fue tan mal en Tamaulipas, ganó 2 municipios fronterizos, no compiten, de tal manera que creo que sí, a efectos de lo que es la gran política nacional, la idea de las coaliciones para enfrentar al PRI va tomando cuerpo. En Sinaloa tuvo ahí algunos más o menos, pero en términos generales es lo que creo que domina, un rasgo relevante de la jornada de ayer. Bueno, pero se acaba el tiempo de este bloque, seguiremos hablando de otros aspectos de las elecciones en el siguiente bloque. En el bloque anterior hablamos de lo que sabemos de las elecciones, ahora vamos a hablar de lo que no sabemos. Y algo que no sabemos es el tamaño de la violencia y el impacto que tuvo. Porque, y esta es tal vez la noticia, es lo que no hubo.
hay una percepción muy generalizada de que la violencia impactó las elecciones del día de ayer, de muchas maneras. Pero lo que uno no encuentra por ningún lado es una estimación oficial que traiga las cifras con una metodología clara que pueda valorarse, como las encuestas o los PREPs, que tiene uno una idea razonable. Y no lo hay porque los partidos, el gobierno, los partidos y los institutos electorales locales se dedicaron a evadir sistemáticamente el tema. Al final los partidos políticos lo mencionaron, Gustavo Madero y Jesús Zambrano hablaron de que la situación estaba muy difícil e incluso pidieron que entrara el ejército, pero eso fue la semana pasada, porque ni en el Pacto por México ni en el adendum al pacto se incluye una referencia concreta a qué hacer con la violencia. Los institutos electorales locales tampoco lo mencionan en sus páginas, ni uno solo. De los 15 incluyeron una valoración, pese a que según la prensa, en 12 de esos 15 estados hubo incidentes de violencia. Y se dedicaron estos institutos, los presidentes sobre todo, a hablar de que la situación era impecable, la calma absoluta, incidentes aislados, lo que por supuesto es una irresponsabilidad, porque de acuerdo a una investigación que hizo el IFE, muy buena por cierto, que mide la violencia en el 2009 y en el 2012, en el 2009 1.500 secciones se vieron afectadas, el 13% del electorado federal. En el 2012 fueron 4.000 y tantas secciones. Estamos hablando del 20% del electorado, de las secciones, por tanto puede inferirse el 20% del electorado. No sabemos, en el 2013 no hay cifras, vamos, es imposible decir si creció o se mantuvo igual, pero lo que ya no puede ser es que sigamos que quienes tienen que ver, gobierno federal, institutos electorales, partidos políticos, sigan evadiendo de manera tan irresponsable un fenómeno que está afectando a un número cada vez mayor de electores, y me pregunto si la baja participación no tiene que ver con el miedo. Eso de la baja participación habrá que verlo con detalle, porque en principio uno pensaría que sí, no solo con el miedo, sino también la forma en que se llevaron a cabo las campañas, demasiado sucias, con muchas acusaciones, que más bien tienden a que la gente diga, ¿sabes qué?, que se queden los partidos arrebatándose el poder y el dinero y demás, los cargos, y yo me retiro. Pero habrá que verlo porque como normalmente en estas elecciones la participación es baja, hay que comparar simplemente lo que ocurrió hace 6 años o cuál es el promedio en general, incluso en elecciones anteriores de este tipo, es decir, donde no hay, salvo en Baja California, no hay gobernador y son elecciones estrictamente locales, no son concurrentes con la federal, que esa es otra variable. Cuando son concurrentes, pues si ya estás ahí para votar para presidente, pues votas para las demás, ¿no? Pero entonces hay que comparar eso para ver si de veras hubo un descenso en la participación o es el promedio. No tengo la respuesta. Es un ejercicio que hay que hacer en los próximos días, cuando ya haya incluso resultados oficiales de la participación. Pero en principio uno tendería a pensar que en efecto, tanto la violencia como la forma en que se llevó a cabo la campaña, que pareciera que ahora hubo más que en otras elecciones, por lo menos en apariencia, realmente incide o no sobre la participación. A ver, tres cositas. Una, ayer que teníamos los datos aquí a la mano, Sergio, se platicaba precisamente eso. No es muy diferente la participación en Baja California en los últimos 2 procesos para elegir gobernador. En el resto de las entidades no lo sé, pero como hipótesis creo que es muy interesante. Me aterra lo que me dice del IFE. Yo había perdido de vista ese dato del impacto de la violencia en las elecciones. Yo creo que tiene un doble efecto, más que en el de llamar o, digamos, disuadir a los electores que vayan a las urnas. A mucha gente la inhibe de participar en los procesos electorales. Recordamos que en Tamaulipas, a lo largo de la historia, cada vez más problemas tienen los partidos para integrar sus listas. Hay municipios completos en los cuales prefieren no registrar candidatos. Yo creo que eso está directamente ligado con ese vínculo no conocido entre criminalidad organizada y política. Y el tercer tema, que tiene una rabiosa actualidad, es lo que ocurrió en Aguascalientes. La Procuraduría de esa entidad acusó
al candidato a presidente municipal, que por cierto, según el PREP ganó y será el próximo presidente municipal, de que recibía dinero de la familia. Yo no sé en qué va a terminar ese expediente, igual que decía el asunto de los dineros, los partidos se llenan la boca acusando y después se desentienden de probar. Aquí estamos hablando de un asunto muy delicado, que un procurador de una entidad federativa acuse a un candidato de estar vinculado con la familia y que ese candidato hoy sea el virtual ganador, sí da como para pensar las cosas. Bueno, a mí me gustaría hacer una hipótesis en relación con la violencia y las elecciones. Creo que los miembros más inteligentes del crimen organizado, o como quiera llamársele, han tomado una decisión: realizar la violencia no el mismo día de las elecciones, sino en todos los días o semanas anteriores, que pueden lograr un efecto positivo. Por ejemplo, hacer que se retiren candidatos que no les gustan porque afectarían sus intereses, y esto lo hicieron. Hubo noticias de varios candidatos de diversos partidos, por cierto, que se retiraron. Dijeron, no, yo a esta no voy, estoy amenazado, mi familia, mis hijos, y se retiraban. Esto es obra del narcotráfico o del crimen organizado en términos generales, aparentemente. Hay otras cuestiones. Hicieron incendios, tiraron granadas, mataron a 11, había 11 homicidios registrados hasta el sábado anterior a la elección, y había secuestros, levantamientos, como se les dice, de personas. Todo eso hecho para que el día de la elección pues no hubiera violencia, porque ya lo que había hecho de violencia se había logrado antes. Además, porque hay otra razón en mi hipótesis, que es, pues los narcotraficantes o los miembros del crimen organizado no quieren que las elecciones sean invalidadas, sino quieren que en las elecciones haya resultados que no les sean tan desfavorables o que les lleguen a ser favorables, es decir, que elijan a los candidatos que a ellos les parece mejor. Si eso va a quedar en duda, porque el día de la elección hay una gran cantidad de violencias, entonces se pueden declarar nulas las elecciones, pueden traer este tipo de efectos. Esta es la hipótesis que yo quisiera plantear. Es una buena hipótesis, sobre todo porque hay una certidumbre. Nadie sabe el tamaño de la infiltración del crimen organizado en los municipios del país. Nadie se ha preocupado, ninguna institución se ha preocupado por diseñar una estrategia sensata para blindar a los municipios, que son el talón de Aquiles, la parte más frágil por donde se puede infiltrar. Y voy a dar otra cifra. Por ahí en el 2007-2008 se desató una guerra de estimaciones sobre la cantidad de municipios infiltrados por el crimen organizado, y surgieron en aquel año un montón de cifras. Edgardo Buscaglia hablaba de 50% de municipios infiltrados. Un diputado del PAN dijo lo mismo, luego la PGR intervino y dijo no, solo son 120 municipios en todo el país, pero luego filtró un documento en donde resultaba que 77 municipios, según la PGR de Michoacán, estaban infiltrados o controlados por la familia Michoacán en aquel momento. Desde hace, por tanto, 6 años, la pregunta está en el aire. Y lo que debería preocupar a quienes gobiernan este país y a los ciudadanos, por supuesto, es por qué no se ha avanzado en establecer con mayor precisión esta cifra. El estudio al que me refiero habla de que el 20% de las secciones caen en la problemática 14, que son secciones en zonas de alta inseguridad, atribuibles a pandillerismo, crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero es todavía insuficiente, subrayo, son estimaciones que deberían estar siendo atendidas con mayor energía, no solo por los institutos electorales, sino por el IFE, los partidos y el gobierno. Sí, yo creo que los partidos tienen una tarea muy importante en esa materia, porque se entiende efectivamente que deben cuidar la estructura nacional, lo que está pasando en el ámbito local. La posibilidad de que se infiltre dinero del crimen organizado a través de dinero, a través de candidatos o a través de amenazas es muy alta, y sí creo que los partidos políticos deben hacer un trabajo desde sus estructuras nacionales
nacionales para ir vigilando en zonas de Tamaulipas, de Michoacán. Es decir, estas entidades que tienen mayor riesgo, el reforzar con candidatos, digamos, elegidos desde la estructura nacional y con un apoyo fuerte, porque el riesgo es enorme. Y no es una cosa nueva, llevamos ya unos 14 o 15 años con el asunto y no ha dejado de deteriorarse. Pero yo insisto de todas maneras en que hay que distinguir entre la violencia derivada del crimen organizado y la violencia política, que también ha habido. Y que también nos tendrían que decir, pues que si hubo un atentado contra tal candidato o diputado, o si lo llegaron a matar, ¿quiénes fueron? ¿Fueron el crimen organizado o fueron sus rivales del otro partido o del mismo partido que querían ser ellos? Recordemos que precisamente una de las elecciones del día de ayer fue una extraordinaria en Sonora, donde el diputado electo fue asesinado por su suplente y entonces quedó vacante la curul. O sea, hay violencia política también y no nos aclaran cuándo es violencia política, cuándo es criminal. Y desde luego que tenemos la idea de que frente al crimen organizado, pues, el Estado está quedando impotente, ¿no? O sea, la forma de enfrentar el crimen organizado, con todas las repercusiones que tiene, incluyendo el ángulo electoral, pues el Estado como que no hay mucho que puede hacer. En fin, desde luego estrategias, blindar, pero derrotar al crimen organizado se ve como poco menos que imposible. Pero sí tendría que haber en la violencia política, que es otra cosa, que se trata de manera distinta, sí tendría que haber la claridad y desde luego las consecuencias. Es decir, ¿quién hizo el atentado? ¿Quién mató al tal candidato o a tal? Pues si es violencia política de los partidos, pues desde luego llamar a cuentas a los responsables. Y ese es una nada más pregunta, ¿cómo se llamaría? Crimen pasional político. Ese. Lo maté porque quería ocupar su asiento, ¿no? En el caso de Sonora, ¿no? Bueno, pues fue un oportunismo, pero tan burdo que eso no podía llevar a ningún lado, ¿no? Se llamaría síntoma de la nueva cultura de este país en la cual todo se vale con tal de llegar. Con tal de llegar y enriquecerse. Síndrome de abstinencia política. Sí, pero es increíble, efectivamente, el caso. Y fue la esposa, ¿no?, la que fue candidata. Y la que ganó, al parecer. Eso es lo que la información que llega, porque vamos, Sinaloa en ese sentido ya no solo tendría, en este caso, violencia asociada al crimen organizado. Sonora fue. Fue en Sonora, perdón. Fue en Sonora. Ciudad Obregón es el distrito 16 de Ciudad Perdón, gracias por aclararlo, sino que ahora tenemos ya también las pasiones desencadenadas con tal de hacerse de una curul, del fuero, el celular, el salario y todas las otras canonjías asociadas, pero pues seguiremos hablándolo. Por ahora interrumpimos. En la ciudad de Jalapa, dos jóvenes ingeniosos decidieron lanzar una candidatura de un personaje ficticio, el candidato Morris, al cual pues estuvieron promoviendo sobre todo a través de las redes sociales, básicamente por tweet, y llegaron a tener de inmediato una cantidad enorme, 100,000 y pico de seguidores de inmediato, ¿no? Resultó pues todo un éxito en el nivel de las redes sociales, pero esto nos trae a cuento que el humor como expresión política pues es muy largo y muy amplio, están las caricaturas, etcétera. Pero en la cuestión electoral también tiene ya algún tiempo expresándose en diversas sociedades del planeta. En nuestra sociedad, y recuerden ustedes que hace ya pues varias décadas atrás, algunos votaban tradicionalmente por Cantinflas como candidato presidencial, ¿verdad? Y también llegaron a haber algunos votos por el que llamaban el osito Bimbo, que era una publicidad de una empresa panadera, de Bimbo, y así otras expresiones, como la del Brasil que recordábamos ayer, del rinoceronte. Eso fue en los años 60, si no me equivoco, o 70, hace ya un buen número de años. En los distintos pueblos van surgiendo estas ideas, estas ingeniosas presentaciones, como la del burro de Ciudad Juárez, ¿verdad? El burro chón, creo que se llama, y están haciendo una mella en el proceso electoral porque esos votos son claramente anulados, nada más que son anulados ahora con una intencionalidad muy clara, crítica, que es la del voto nulo, pues que tiene sentido político, independientemente de que tenga valor electoral.
en ese momento, ¿no? Yo no me quiero poner como el Grinch y por supuesto estoy divertísimo con el candidato y con todas las expresiones festivas que tú aludías. Recuerdo que también en Francia un payaso, Coluche, fue candidato a la presidencia, y el que la gente se divierta y también desprestigia la política me parece ciertamente muy sano, catártico y todo lo demás. El tema es que también tenemos evidencia de que de pronto algunos cómicos sí llegan a condicionar la vida política del país, y unos cómicos buenos y unos no tan buenos. Me voy a referir al caso italiano. Beppe Grillo, bueno, la Chicholina fue en su momento también candidata, pero Beppe Grillo es una cosa muy reciente, un cómico, logró con el movimiento y Grillín y los 5 estrellas llegar a condicionar el tipo de gobierno que hoy tiene Italia. Es decir, Beppe Grillo, el cómico, así un poquito a la chita, callando, haciéndose el chistoso y todo lo demás, logró conseguir un apoyo importante, tanto que vetó la posibilidad de que Bersani formara gobierno. Y logró el que Letta tuviera que pactar con Berlusconi nuevamente para formar gobierno en Italia. Claro, los italianos se dieron cuenta que una cosa es reírse y otra cosa es ir a votar, y ya en las elecciones locales que tuvieron hace poco tiempo dieron marcha atrás al asunto. En fin, le juego un poquito al Grinch, está muy bien divertirse, pero de pronto la política te juega efectos, igual que el tema, lo dejo ahí, de los candidatos ciudadanos, de que a todo el mundo le parecía maravilloso esto de que vengan candidatos de la sociedad. De pronto te aparece un Fujimori y tú dices, o un Silvio Berlusconi, y dices, oiga, mejor volvamos a los políticos tradicionales. En fin, de pronto hay efectos que no necesariamente son los que esperas. Pero ¿cuáles serían los canales adecuados para quienes estamos profundamente desencantados de lo que vemos en la política nacional? Me incluyo porque estoy profundamente deprimido. No, vamos, el lenguaje de los principales políticos me parece lamentable en su superficialidad, su falta de propuestas, de ideas, su ambición, su sed por tener privilegios y disfrutar de una cuenta de gastos inacabables para comer todos los días en grandes restaurantes y servirse whisky color azul del que cuesta centenares de pesos una copa. El observar la mediocre calidad de nuestros gobiernos, incluso de aquellos como el del Distrito Federal, donde uno dice, pues tenemos más libertades. Sí, tenemos más libertades, pero también tenemos una punta de saqueadores como el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, al que le siguen tolerando y protegiendo en la Asamblea Legislativa. Es decir, ¿qué nos queda? ¿Cómo anular el voto? Lo pregunto en serio porque vamos... En el 2009, aquí en esta mesa empezó a surgir, creo que fue en esta mesa, supongo que salió en varios lados, la propuesta que hizo José Antonio Crespo de anular el voto. Y fue creciendo y creciendo, y en la Ciudad de México fue el 10% quienes anulamos el voto. En ese momento se alarmaron los políticos y dijeron, no, tenemos que cambiar. No cambiaron. Sí, es verdad. Sin embargo, yo defendiendo la eficacia del voto nulo como un instrumento de protesta, en todo caso mucho mayor que la abstención, porque la abstención siempre te da la idea de indiferencia, de que pues, perdiste la credencial, estabas en otras cosas y puedes hacer caso omiso. Y se dijo mucho en el 2009, pues es que de todas maneras los partidos no van a hacer caso. Bueno, sí hicieron en alguna medida, pese a que el voto nulo fue solo del 5%, que es relativamente poco, o sea, si hubiera sido 10, 15, 20%, entonces la presión sobre los partidos es mucho mayor. De todas maneras sí tomaron nota, incluso con su propia reacción, descalificando el movimiento muy enojados, diciendo que era antidemocrático. Eso ya te decía que sí les estaba llegando, que los partidos necesitan legitimidad para seguir viviendo, y es la legitimidad a través del voto lo que les permite hacer lo que ellos quieren y lo que están acostumbrados a hacer. De todas maneras hubo una reforma política, o sea, si ahora tenemos iniciativa ciudadana, si tenemos candidaturas independientes, con lo cuestionable que pueden ser, sobre todo a ciertos niveles, me parece a mí que para la presidencia y para los gobernadores, la candidatura de independientes sí, a mí me genera reservas. No tanto para diputados y senadores, pero ya está. Consecuencia de una reforma política que a su vez tomó en cuenta la protesta del 2009 del voto nulo. Y entonces yo creo que efectivamente mientras tú no te sientas identificado con los partidos, mientras creas que se puede hacer algo más, no se trata de eliminar los partidos, no se trata de que todos se vayan como en Argentina.
sino de que los partidos se vean tan presionados de darnos nuevos instrumentos. Aquí falta la revocación de mandato, que podría darte un instrumento a los ciudadanos para que cuando los diputados y senadores incurran en mucho de lo que suelen incurrir, pues los retires de su cargo. Reelección legislativa, desde luego, para vincular su carrera política y parlamentaria con sus electores. Y la propia reglamentación del voto nulo. O sea, ¿cómo evitar que sean payasos y que sean rinocerontes los candidatos como forma de protesta? Pues reglamentando el voto nulo, que entonces ya te da un instrumento de protesta legal canalizado con posibles efectos. En varios países existe eso, en muchos países democráticos el voto nulo no solo tiene su lugar en la papeleta, como ninguno, sino que tiene un efecto jurídico. Por ejemplo, que es algo que me dicen que están proponiendo en Baja California justamente, es si el voto nulo supera al de cualquiera de los candidatos, se anula la elección, convocas a una extraordinaria con nuevos candidatos. Entonces hay un castigo a los partidos de decir, me pusieron por los candidatos que no atrajeron a nadie, con los que nadie se identificó. Entonces, que se haga la elección de nueva cuenta con nuevos candidatos, que es una sanción, claro. es una repercusión que le da al ciudadano decir, mira, si no me identifico con ninguno de los candidatos, puedo ir, pero entonces ya tienes el estímulo de ir y asistir a la casilla, anular el voto y que me pongan otros candidatos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta argumentación que ha hecho José Antonio y ni siquiera intentaré reforzarla. En mi intervención original, pues lo sugería de alguna manera, pero bueno, creo que ustedes han dado algunas ideas a personajes como Broso, que es un personaje político, que es un payaso, que si se lanza como candidato, bueno, sería un éxito aparentemente. Además ya tiene partido, ¿no? Por otro lado... Por eso, a ver, nomás un comentario frente a Broso. Por favor. Él, de broma, precisamente en este tono, no recuerdo el año, lanzó un partido. El PRAU. Sí, el PRAU. Y que empezó a tener tanto éxito que le dijeron, oye, retira el partido, porque empezó a tener mucho éxito. ¿Sí? Era como el PUP que en algún momento don Hermenegildo Torres en Monterrey lanzó, una prounificación de casi todos nosotros, yo por lo menos me incluido, ¿no? El PUP y el PIP. El PIP era pendejo y pretencioso, perdón, no quería yo decirlo de pretencioso. El PUP y el PIP. Pero era un subpartido, pero derivado del PIP. Sí, estamos dándoles muchas ideas y ha habido varias expresiones de humor que efectivamente calan a veces mucho más, como las caricaturas, que tienen un golpeteo muy fuerte sobre la gente, porque no hay nada más castigador que el ridículo que se puede hacer. Y cuando estos extremos llegan a ese punto, pues entonces se toman este tipo de decisiones, como esta que está sugiriéndose en Baja California, de anular las elecciones cuando el voto nulo llega a ser superior al candidato ganador, ¿no? Eso si se legisla, bueno, sería un golpe enorme atribuible al humor que en principio se está introduciendo para la anulación del voto. Y que hacen muy bien en plantearlo así. Yo lo que veo es que sí tenemos un severo problema de representatividad en los gobiernos. Digo, en estas últimas elecciones, en las de ayer, si uno ve las participaciones en casi todos los, digamos, estados y en los municipios, está hablando de participaciones del 30 y tantos, 40% en muchos municipios, y el alcalde que va a salir electo de ahí va a salir con el 40% del 40% del padrón, con lo cual su porcentaje, su representatividad real sobre la totalidad de la población, sé que la regla dice que es los que voten, pero siguen siendo poco reconocidos por la mayoría y sigo viendo un problema muy serio de, digamos, relieve de los personajes que van a las candidaturas. Una buena parte de los candidatos a diputados locales y presidentes municipales son auténticos desconocidos para la población. A partir de ahí me explico que la gente diga, pues ¿por qué voy a votar por un señor que no tengo ni idea quién es? A mí me pasa por la diputada local de la Asamblea, yo en mi vida había oído hablar de ella, es decir, ¿yo por qué voy a votar por alguien que sé de entrada que tiene las máximas posibilidades de ganar, pero no tengo ni idea de su trayectoria? Pues sí, creo que de los tres bloques se desprende una agenda muy clara de reformas para el futuro. Los partidos políticos y los organismos públicos de derechos humanos urge una reforma a profundidad. Los primeros para que sean más representativos y los segundos para que atiendan más a la población, a las víctimas, a los ciudadanos y no tanto a quienes gobiernan, que ellos ya tienen quien los represente.
Bien, pero estamos al final de este bloque, sobre todo el asunto electoral. No se vaya, vamos a regresar con un bloque muy interesante en el cuarto. Les propongo dejar en este último bloque los temas de la política nacional y todos sus impactos y abordar el asunto Snowden, al cual le veo tres grandes elementos. Por un lado, el anecdótico, esto de que una espía rusa le proponga efectivamente Snowden matrimonio para que se quede en Rusia. Está todo el debate de qué le sacaron los chinos o qué no. Hay todo, digamos, un anecdotario en torno a este caso. Hay un asunto diplomático muy delicado, que es la forma en que Europa, varios gobiernos europeos se comportaron con el presidente de Bolivia. A mí me parece inadmisible que al presidente de un país, sea Bolivia o sea cualquier otro, se le dé un tratamiento de ese tipo, como si fuera un protodelincuente. Y bueno, pues efectivamente esto ha generado que UNASUR y varios gobiernos latinoamericanos, con toda la razón, se muestren molestos con la actitud que los europeos han tenido, que dicho sea de paso, es una actitud que contrastan, muy enojados por la forma en que Estados Unidos los estaba espiando, revelaciones de Snowden, pero al mismo tiempo les dijo, me bajas ese avión. Algunos le evitaron que sobrevolara su espacio aéreo, y otros le negaron que bajaran. Lo tuvieron varias horas en Viena. Ese es el segundo asunto. Y el tercero es el estructural, que a mí me parece gravísimo, la posibilidad de que no solo los Estados Unidos, ahora nos enteramos que 5 países, incluidos algunos buenos ciudadanos, buenos países así con calificación de muy respetuosos de la transparencia y todo lo demás, como algunos países de Oceanía, tienen mecanismos de filtrado de todo lo que está pasando en la red absolutamente espeluznantes. Por tanto, les dejo los tres elementos, desde el anecdótico al estructural. A mí me aterra esta posibilidad de que los gobiernos y empresas privadas estén en capacidad. Por cierto, Gran Bretaña va a la cabeza de eso, de filtrar información de la red. Estoy hablando de correos, de contactos, de intercambios a través de redes sociales, simplemente por aquello de, si se ofrece, tengo vigilados a los ciudadanos. Una especie de totalitarismo electrónico que por supuesto no dejo de subrayar. En fin, lo pongo sobre la mesa. Hay otros dos ángulos que se desprenden. El primero es la importancia que puede tener una persona decidida a pelear por algún ideal. En este caso, para mí, lo que hizo el soldado Manning con los Wikileaks o Assange, que los ayudó a difundirlos, o lo que ha hecho Snowden, es benéfico porque nos confronta con lo que está pasando y la manera como utilizan el poder quienes lo tienen, quienes lo detentan. El segundo tema es México. La tímida, pusilánime reacción del gobierno mexicano ante las revelaciones del espionaje, porque la única declaración que salió de parte del gobierno mexicano es que de la Cancillería, que se iban a comunicar con Washington. En Europa protestaron, luego ayudaron, tienes razón en señalar la contradicción, algunos países europeos mostraron indignación ficticia, al parecer, hipocritona. El de México ya ni siquiera lo intentó, simplemente dijo, nos vamos a comunicar, y no ha vuelto a abrir boca, pese a que sí hay evidencia que México es uno de los países que están siendo espiados por Estados Unidos, por las grandes y seguramente por Europa. No sabemos bien a bien porque nos falta los documentos o las relacionados con México. En ese sentido, una anécdota, está surgiendo evidencia de que al parecer también se está espiando aquí en México a través de algunas empresas. Aún no está bien fundamentado, pero el hecho es que pues, cuando usted escribe en internet, piense que lo que escribe porque seguramente lo están vigilando. Bueno, en este programa que hemos dedicado sustantivamente al asunto electoral, incluido el del humor, hay un elemento para este bloque, que es el que ha introducido Leonardo sobre Snowden y sobre Evo Morales detenido en Suiza, me parece. Viena, ¿no? En Viena, en Austria, perdón. Hay un elemento que atañe a lo electoral y que es la promoción de la candidatura a senador por su estado Victoria de Julian Assange. Ha sido promovido desde Internet, ha sido promovida y ha sido registrada ya, según parece, la candidatura
en el estado de Victoria al que él pertenece, porque Julian Assange está buscando aparentemente tener la protección que trae un fuero y poder salir en algún momento, si es electo senador, imagínate, puede salir de la embajada de Ecuador en donde está metido un año y pico. Un año y pico, sí. Pero bueno, aquí está este asunto electoral curioso porque está hablando de la intervención de las redes sociales, de Internet, para la cuestión electoral. Están creándose partidos cibernéticos. En Alemania hay uno que se llama El Pirata. En otros lados empiezan a surgir. Y aquí hay una candidatura que es cibernética porque Julian Assange está detenido está encerrado en la embajada de Ecuador y pues ahora lo proponen como candidato a senador. ¿Qué acontecimiento será si es electo candidato en ausencia? ¿Qué repercusiones y qué factor de demostración para el conjunto del planeta en el proceso electoral que están teniendo fuerzas internacionales? El amo de Wikileaks pues es Julian Assange, ¿no? Y estamos en presencia pues de un fenómeno curioso por lo menos. Yo 2 puntos quisiera destacar. Uno, cómo se valoran a estas personas como Assange y como Snowden. De que de pronto se dice, mira, son héroes de la libertad de expresión, son héroes que están denunciando el espionaje de los gobiernos. Pero por otro lado, también pues es el hecho o la posibilidad de que ellos estén manejando esta información con otros gobiernos. Es decir, sale de Hong Kong, se especula decir, bueno, pues no fue de a gratis, ¿no? Seguramente pasó parte de la información. Con Rusia podría ser el caso. Entonces, están jugando, son papeles de espías o de doble espías eventualmente, o de espías que traicionan un bando, se pasa al otro bando. Snowden era de la CIA, ¿no? O son héroes de la libertad de expresión. Bueno, yo pondría en todo caso el planteamiento de que las cosas se pueden ver desde diferentes aspectos y que no es solamente que hacen la denuncia, sino eventualmente empiezan a usar la información a la que ellos han tenido acceso, pues políticamente para negociar a lo mejor asilos o condiciones de libertad frente a sus perseguidores. Y en relación con lo que pasó con Evo Morales y con la reacción latinoamericana, pues que es comprensible frente a pues, un acto de desprecio, ¿no?, de los europeos frente a un jefe de Estado latinoamericano. Asumimos que detrás de estos países que le negaron a Evo Morales la posibilidad de aterrizar, de recargar adecuadamente la gasolina, estaba poniéndose en riesgo eventualmente que se le acabara la gasolina sin poder aterrizar a ningún lado, y que luego lo detengan a su avión 14 horas. Pues decir, bueno, pues es una afrenta, atrás de la cual está Estados Unidos. Y aquí planteo hay una idea que dijo Jorge Castañeda, decir, es que a Estados Unidos le conviene más en todo caso que Snowden se quede en Rusia, porque con Rusia se puede negociar de alguna manera los términos. En cambio, con Bolivia y con Venezuela, si llega a estar ahí, con este bloque de países va a ser la confrontación y no va a haber forma de negociar. Mientras que con los rusos, pues ya sabemos que aunque somos adversarios históricos, hay manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Es un actor racional unificado. Pero a ver, más allá de Snowden o de Manning o de Assange, creo que el tema que han puesto sobre la mesa, los tres, es ¿qué tanto saben los gobiernos de las personas? Y yo creo que esto es un asunto que no podemos evadir, y no podemos evadir sociedad civil, gobiernos, etcétera. Está en manos de privados y públicos. La cantidad de información que está circulando en los buscadores, la capacidad de monitoreo que hoy tienen los gobiernos, hace que todo el espionaje tradicional, por ejemplo, la intervención de teléfonos, sea de niños de pecho. Es decir, toda la discusión, Sergio y a mí nos gusta mucho, de cómo se legisla para que las capacidades especiales de los gobiernos no sean utilizadas para oprimir a los ciudadanos, si el juez debe entregar una orden para autorizar a la Procuraduría General de la República a oír o al CISEN las conversaciones de alguien. Con esta nueva tecnología y la dimensión del espionaje masivo, todo eso es como del siglo pasado. Es decir, el gran tema es, oiga, los gobiernos dirán, pues siga discutiendo si el juez le debe dar o no capacidades. Yo mantengo un monitoreo masivo, como lo hace el gobierno de la Gran Bretaña, como lo hace el gobierno francés, lo denunció Le Monde la semana pasada. La DGC tiene monitoreo absoluto de todos los correos, lo cual a mí, perdón que insista en el tema, sí me parece algo que nos debería, insisto, más allá de la anécdota, hacer una especie de reacción colectiva, decir, oiga, ¿y quién nos protege de todo esto, no?
Hay una verdad que surge de todo esto y es que es bastante obvia, y quienes estudiamos ciencia política lo sabemos desde hace mucho, que la información es poder y que los gobiernos siempre crearon servicios de inteligencia para adquirir información, procesarla y tener capacidad de toma de decisiones. No solo los gobiernos, las grandes empresas, la origen de la fortuna de los Rothschilds parece que fue el haber logrado tener un sistema de palomas mensajeras y de faros para saber que Napoleón había sido derrotado en Waterloo y por tanto hacer compras antes de que se supiera. Pero en todo caso, ojalá y el auditorio que nos escucha, que nos ve, tome esto en cuenta. No es algo menor lo que estamos viviendo, lo que estamos observando. Es la necesidad de preservar un margen para la vida privada y evitar que los gobiernos nos apabullen sabiendo todo de nosotros. Es el fundamento de la libertad. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí el primer plano. Siga con la programación de Canal 11 y nos vemos aquí la semana próxima.